Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del sistema endocrino y esta lección es relativamente corta. Este, Les recuerdo que el lunes no va a haber clases, así que yo creo que cada video les voy a estar recordando cada clase para que no se nos olvide. Son días feriados, este lunes y el próximo lunes. El sistema endocrino, pues básicamente es una colección de glándulas, o sea, de pequeñas, perdón, bolsitas que se encargan, que son como fábricas de químicos. Y esos químicos tienen funciones específicas en el cuerpo. Y la falta o el exceso de dichos químicos pueden causar problemas, este, de varios tipos. Entonces vamos a discutir un poquito acerca de esas hormonas y brevemente vamos a tocar, los problemas que pueden causar la falta o el exceso de. Entonces, el sistema endocrino, como les digo, pues es una colección de glándulas, de bolsitas, de fábricas de químicos. Y estas glándulas están distribuidas por todo el cuerpo. Están en el cerebro, en el cuello, en los riñones, en los genitales. Y básicamente se encargan de crear estos químicos para que nosotros podamos funcionar. Porque acuérdense que nosotros pues necesitamos hormonas para que todos nuestros órganos funcionen y para que todas las funciones del cuerpo se lleven a cabo. Las hormonas son las que básicamente nos hacen sentir o nos hacen que nos comportemos de cierta manera. Este, Cuando hablamos del sistema nervioso, tocamos un poquito acerca de ciertos tipos de hormonas que funcionan en el cerebro. Ahorita pues vamos a hablar de otras hormonas que funcionan en otros órganos, pero que básicamente, como les digo, tienen esa función de hacer que las cosas trabajen de manera adecuada y que nosotros tengamos ciertas sensaciones para poder existir. Entonces empezamos desde arriba con el hipotálamo y el hipotálamo se encuentra aquí básicamente en la base del cerebro. Y es parte del sistema nervioso y es parte del sistema endocrino, porque aquí hay varios tipos de regulaciones. Desde aquí básicamente se regula la oxitocina, se regulan otras hormonas que son necesarias para ciertas emociones. Entonces también aquí se genera hormonas que nos hacen orinar o que previenen que orinemos seguido, controla la temperatura del cuerpo o ayuda a controlar la temperatura del cuerpo, a generar leche materna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay también el hambre, midiendo la glucosa en la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente tiene esas funciones, ¿no? De regulación de funciones básicas. Igual, tiene la tarea de regular el ritmo cardíaco y de responder al estrés. Y el estrés lo provoca otra glándula que vamos a ver más adelante. Pero básicamente, este es como un árbitro, como un regulador. Entonces genera estas hormonas y también regula otros procesos corporales. Este,
cuando otras glándulas empiezan también a segregar estas otras hormonas en la sangre. La que sigue, pues es la glándula pituitaria y también esa se encuentra en la base del cerebro. Entonces, la glándula pituitaria es la que estimula la tiroides y de igual manera tiene una serie enorme de funciones. Nos vamos a enfocar nada más en las más básicas. Igual una serie enorme de hormonas, pero básicamente aquí es donde se estimula o se ordena a la tiroide que empiece a generar las hormonas necesarias para el crecimiento, para el desarrollo de los genitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente ayuda también a regular ciertas funciones cardíacas como la presión arterial y y básicamente ayuda también en la elaboración de la leche materna. Básicamente es una cadena de fábricas y de estimulantes, se podría decir así. Entonces, como ven, esta también está en la base del cerebro y básicamente sirve también como un punto de producción para este tipo de hormonas. Como yo tengo diabetes, es lo que pasa a veces cuando me da hambre, entonces. No, eso es, o sea, Este, es normal de una persona, o sea, como Sí, estaba explicando hace ratito, sí, de que nosotros tenemos que estar en un estado balanceado. Cuando sí. estamos en un estado balanceado, no tenemos hambre, no tenemos sed, no tenemos frío, no tenemos calor. Ujú. Simplemente, entre comillas, estamos cómodos, el cuerpo no necesita nada. Pero este es un estado temporal, porque básicamente consumimos energía, respiramos, andamos afuera, el tiempo cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ujú. Entonces, estas hormonas se encargan de activar comportamientos que van a llevarnos otra vez a ese balance por un momento. Entonces, les explicaba que básicamente se mide el azúcar en la sangre, ¿sí? Porque el azúcar en la sangre es el indicador de la cantidad de energía que hay disponible Sí. para que las células funcionen. Entonces, si esta glándula detecta que hay un nivel bajo de glucosa en la sangre, va a mandar una hormona al estómago para que el estómago genere glicina y esta llegue al cerebro y nosotros tengamos entonces la sensación de hambre o lo que se llama el dolor de hambre. Ujú. Y sabemos que ese dolor de hambre se va a satisfacer al comer algo, sea lo que sea, simplemente al comer algo. Entonces, una vez que ya comimos y ya estamos satisfechos y el músculo del estómago detecta que ya estamos satisfechos, va a Ujú. generar una hormona que va a mandar al cerebro que va a decir ya es suficiente, ya no tengas hambre y la sensación de hambre se va a detener y ahí llegamos a una homeostasis. Entonces, cada hormona va a generar un comportamiento para mantener ese balance. Y va a haber hormonas que provocan el comportamiento y va a haber hormonas que contrarrestan el comportamiento. Maestro, Sí, por decir como yo que sufro de tiroides, es bien difícil llegar a estar en esta, ¿cómo se le dice? Es bien la difícil, homeostasis. sí, porque pues, Homeostasis. mis hormonas están todo el tiempo descontroladas a menos de que esté tomando un tratamiento. Sí, sí, así es.
Este es problemático, así. Conforme tengo sueño, conforme tengo batería, de repente si ando con toda la energía, de repente ya se me bajó la batería y mi cuerpo dice ya no vas a hacer nada, Sí, puedo hacer nada. así es. Así mero es. Sí. Pero esas también pueden hacer que no te dé hambre, como te puede dar o te puede quitar. No, y es que depende, pues, como les digo, el balance o el desbalance hormonal que exista. Entonces, la tiroides, que es la glándula La que se glándula notas, principal. se encarga pues de muchas de estas funciones, porque les digo, cuando hablamos de la glándula pituitaria, ay, hasta se me va también se me traba la lengua, yo creo que por eso le escribí con R, porque se me traba al estar escribiendo y no poder decir, yo creo. Es pituitaria. Pituitaria básicamente manda las órdenes, ¿sí? O sea, genera una hormona que manda las órdenes a las otras glándulas para que las otras glándulas fabriquen, ¿sí? Y también pues tiene cierta capacidad de almacenamiento para ciertas hormonas. Ya le puedo cambiar. Todavía. Maestro, pero también hay células en el cerebro que le anuncian a uno que ya no coma más, o sea, que ya está lleno el cuerpo. Mm, bueno, todo el cerebro, Ujú, si recapitulamos esa ujú. lección, Sí, tiene partes individuales. sí, Entonces, la hormona le avisa a esa parte del cerebro para que esa parte del cerebro tenga la sensación. de querer Entonces, comer o de parar de comer, o de ¿verdad? parar de comer. Ajá, Ok, ok, gracias, maestro. sí, de nada. Entonces, la sensación es generada por la hormona, pero esa hormona en sí no se genera en el cerebro, se genera en alguna otra de las glándulas. La hormona es el mensajero Ujú, que básicamente activa la sensación, ok. ¿sí? Entonces, como les contaba también al principio, ¿no? Nuestros pensamientos y nuestros comportamientos básicamente son hormonas. Entonces, piensen en las hormonas como notas musicales y nuestras sensaciones como un arreglo de esas notas musicales, en diferentes tonos, en diferentes tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Porque hay música, maestro, que puede escuchar la persona, pero se queda ya satisfecha como que ya se quedó llena de no comer más. ¿En qué concuerda eso? Eso es más un efecto placebo, o sea, es Ujú, ideas de la misma gente de ujú, sentir, pero en realidad la necesidad fisiológica ujú. sigue estando ahí. Eso es simplemente que uno también se puede meter ideas a la cabeza, no es necesariamente, ¿Escuchar la música? ¿No es necesario? no, O yo pensé que transmitía el no, sonido en el cerebro. no, Ujú, pues el cerebro recibe interpreta el sonido como un estímulo exterior, pero no. Eso no tiene nada que ver con ¿no? la sensación de hambre o de sed. De hambre, de Ujú. sed. Ah, ok, gracias, maestro. Sí, no. Ya le puedo cambiar, ¿no? Sí, para mí ya, maestro. Sí, maestro. profe, ya. Ya. Yo había escuchado al revés, que si escuchas al menos 10 minutos a la semana de música clásica, no se te olvidan las cosas tan fácil. Mm, eso es debatible. Lo que necesitamos más que nada, pues es estímulo intelectual del que sea, que nos haga pues pensar, ¿no? La que sigue es la glándula pineal y la glándula pineal también está en el cerebro y esa nos ayuda a conciliar el sueño. Esta glándula pineal genera una hormona que se llama melatonina y la melatonina es la que nos ayuda a ir a dormir. Entonces, hay muchos suplementos que venden melatonina para ayudarnos a dormir. El problema con esos suplementos es de que pueden causar cierto nivel de atrofia, entonces nunca se automediquen aunque sean cosas que vendan en la Costco. Igual que las vitaminas,
Igual que todo eso, no hay que automedicarse, porque estas son cosas delicadas. Igual los medicamentos para dormir, mm, hay que tratar de consultar al médico y ver qué otras opciones hay, porque esos medicamentos, la mayoría de ellos son hipnóticos, o sea, lo único que hacen es separar nuestra conciencia y luego andamos haciendo cosas que no dormidos, como manejar, dar dinero, etcétera, etcétera. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de medicamentos también. Y ahí mismo lo dice en la caja que la gente puede caminar dormida, puede manejar dormida. Hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Entonces, esta glándula básicamente se encarga de eso, ¿no? Tiene esas funciones, tanto del sueño como de, retrasar la pubertad en los niños. Porque también no es bueno que un niño entre en pubertad demasiado temprano. Fisiológicamente y psicológicamente no está preparado todo a su tiempo. Entonces, si empiezan a notar un desarrollo muy temprano, hay que acudir al médico porque eso no debe ocurrir. Grabo. Se me olvida a veces. Este, entonces, la pubertad, como les decía, es esa transición, porque como les decía, tenemos caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios. Y esto lo vamos a ver más a detalle en una lección específicamente hablando de esto. Pero lo que hace la glándula pineal es evitar que estos cambios secundarios ocurran demasiado rápido. El periodo de cambio se le llama pubertad. Básicamente en la pubertad es cuando comienza a crecer la vellosidad en el área púbica y en las axilas, el vello facial en los hombres, el desarrollo de las glándulas mamarias en las mujeres, el inicio del ciclo menstrual, la producción de semen, en los hombres, este, el cambio de voz en los hombres, el enanchamiento de caderas en las mujeres y el ensanchamiento de hombros en los hombres. La pubertad, por lo general, comienza entre los 11 y los 17 años, dependiendo de la dieta, dependiendo de la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Es peligroso que la pubertad comience antes de esta edad, porque el cuerpo y la mente no están desarrollados aún para ese cambio de cuerpo, porque básicamente es un cambio severo en la fisionomía del cuerpo. Entonces, si empiezan a notar cambios en sus hijos muy temprano, es bueno, llevarlos al médico. Entonces, de que ya empiezan a tener mal olor en las axilas, de que empieza a haber crecimiento de vellosidades o de que empiezan a menstruar, etcétera, etcétera, hay que llevarlos al médico. Entonces, esto es una situación básicamente trabajosa si está ocurriendo a los 6, 7, 8 años. Entonces, también hay situaciones donde, y más en las mujeres, empieza a ocurrir un inicio de la pubertad muy temprana cuando hay obesidad infantil. Entonces, también hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. ¿Sí? Ya le puedo cambiar. Hola, ya, maestro. Muy bien. Sí, Sí, profe. maestro. De aquí seguimos a la tiroides. Y la tiroides es la más conocida porque es de la que Todo el mundo habla, todo el mundo habla. Todo el mundo todos hablamos. lo tenemos. Este, y básicamente también ayuda al control del crecimiento y del metabolismo. Y básicamente nos ayuda también a regular ciertas condiciones del cuerpo, así como lo mencionaban hace ratito, ¿no?
La falta de energía a veces es un problema de la tiroides. El exceso de hambre es un problema de la tiroides. O la falta de hambre también puede ser un problema de la tiroides. Porque básicamente la tiroides también ayuda a regular muchas de estas funciones. Entonces, las hormonas T3 y T4, básicamente la T3 es la que se encarga del metabolismo, qué tan rápido consumimos energía. Este, Así que si la consumimos si tenemos así como que mucha energía y luego tenemos mucha debilidad o lo que sea, quiere decir que la tiroides está sobreactiva. Si estamos muy débiles todo el tiempo, quizás está hipoactiva. Igual la T4 ayuda a mantener un cerebro saludable, unos huesos saludables y que ayuda a controlar el peso y ayuda a controlar los músculos. Este, a veces los problemas de sobrepeso vienen por problemas de la tiroide. Lo primero que se hace es intentar lo normal, déficit calórico, ejercicio, y si vemos que no hay resultados, entonces sí se busca un problema hormonal. Lo que pasa es que a veces tampoco le ponemos mucha atención a lo que consumimos y decimos que es la tiroides, pero no es la tiroides. Igual si comemos demasiado y no engordamos o no ganamos peso, también ese puede ser un problema de la tiroides. Aunque hay gente que su estatus natural pues es ese, ¿no? Entonces, básicamente un examen de sangre es el que determina si estamos en un rango normal o no. Y y si es necesario tratamiento o no. Igualmente no hay que automedicarse con suplementos, ni con test, ni con nada de eso, porque todos estos balances hormonales pues son delicados y pues deben ser llevados a cabo siempre por profesionales de la salud. Y ahora llegamos a la glándula adrenal. Y la glándula adrenal, pues básicamente se encarga de la adrenalina y de la cortisol, es lo que nos causa el estrés. Estas glándulas se encuentran arriba de los riñones y básicamente causan eso, ¿no? De que si estamos en peligro, inmediatamente sueltan adrenalina a la sangre para que el corazón lata más rápido y tengamos esa urgencia de correr o de pelear. Entonces, estas mismas glándulas adrenales se encargan de contrarrestar la adrenalina para regresar a la normalidad. Entonces, es que lo que les comentaba hace ratito, ¿no? De que hay hormonas que provocan el comportamiento y también hay hormonas que ya dicen, ya, bájale. Todo es hormonas, todo es hormonas. Unas que activan el comportamiento, otras que desactivan el comportamiento. En este caso, con la glándula adrenal, pues generan la adrenalina, que es la que hace que el corazón lata más rápido y los músculos se tensen, las pupilas se dilaten y nos preparemos para pelear o nos preparemos para correr, ¿sí? El exceso de adrenalina en la sangre es a lo que le llamamos estrés. Y el estrés, pues, es problemático porque puede causar daños, físicos, tanto físicos como emocionales. Porque el estar en un estado constante de alerta no es saludable. Eso no es parte de la homeostasis, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, ya el estrés viene de situaciones que no son un peligro inminente, pero nuestro cuerpo no sabe identificar el ataque de un león o diferenciar, perdón, entre el ataque de un león y que nos está yendo mal en el trabajo. Son peligros que básicamente el organismo percibe como iguales, aunque no lo sean. Sí, porque pues cuando evolucionamos hace
miles de millones de años, porque acuérdense que somos producto de la, de la evolución. Pues básicamente el estrés venía de sentirse uno presa o de que no consiguió capturar la presa o lo que sea. Igual si hablamos del Homo sapiens y del origen del estrés en el Homo sapiens, pues al principio era ese también, ¿no? El de pelearse por recursos, el de que no había que comer, el de que nos sigue un animal y nos quiere comer a nosotros. Y esos peligros pues han desaparecido. Entonces nuestro cuerpo no sabe diferenciar entre un peligro mortal como ese y el simple hecho de que nos está yendo mal en el trabajo. Y de que básicamente nosotros también nuestras emociones, aunque son internas, causan ese estrés. Por eso es importante saber controlar uno sus propias emociones, ¿sí? Y ser capaz de tener lo que se llama metacognición. Y como les digo, es muy fácil decirlo, otra cosa es hacerlo. Pero uno debe estar consciente de sus emociones, uno debe estar consciente de lo que puede controlar, de lo que no puede controlar, de si uno es capaz de salir de esa situación y de que también a veces estamos en cierta manera, entre comillas, enviciados al drama. Y si reconocemos que tenemos cierto vicio al drama, y lo digo entre comillas porque no necesariamente que lo busquemos, pero hay gente que sí se siente como que orbita hacia el drama, aunque no sea necesario, podemos entonces reducir todas estas situaciones. Entonces, como les digo, esto es una reacción al peligro y fundamentalmente nosotros no podemos, o nuestro sistema no diferencia entre un peligro palpable como que me están atacando a de que yo estoy pensando que están hablando mal de mí. Las dos son percibidas a nivel biológico de la misma manera y pueden causar el mismo daño. De ahí viene el miedo, entonces también, maestro, como el miedo se percibe de ahí o cómo sería. Sí, el miedo pues es una reacción a un peligro. O sea que básicamente tenemos miedo cuando hay incertidumbre o cuando sentimos que hay un peligro. Y el miedo provoca básicamente que se genere adrenalina, ¿sí? Entonces el miedo comienza con el estímulo y ese estímulo hace que la glándula pineal le diga a la adrenal, hazme adrenalina para que el corazón se reaccione. Entonces, igual nuestro cuerpo no conoce la diferencia entre un miedo real, por ejemplo, el estar en una situación de peligro real y el estar viendo una película tonta. El cuerpo va a reaccionar de la misma manera. Este, y la adrenalina, pues también es una hormona que envicia. Es lo que también les decía al principio con eso del, entre comillas, la necesidad del drama. Hay gente que necesita o que está desensibilizada de la adrenalina y necesita emociones fuertes porque si no tiene emociones fuertes siente que no vive. Entonces la gente que se avienta de aviones, que a propósito va a lugares peligrosos, que pues básicamente entre comillas les gusta el peligro, se vuelve también a veces un vicio. ¿Y eso es normal? No, no es normal. Entre comillas no es normal, ¿no? Porque acuérdense que la normalidad básicamente es lo que hace el promedio de la gente y el promedio de la gente no le gusta que la asusten, no le gusta el drama, no le gusta el peligro. Entonces, dentro de lo que es promedio, pues no. De lo que es sobrevivir, pues tampoco, porque nosotros como especie logramos también sobrevivir evitando el peligro. Así que aquellos que buscan el peligro tienen menos probabilidad de pasar sus genes a la siguiente generación. Son los mecanismos de autopreservación pues que tenemos. Pero cuando esos mecanismos de autopreservación están prendidos 24/7, es donde hay problemas. Y es de entender pues porque tenemos estrés en la casa, tenemos estrés en el trabajo, tenemos muchos tipos de estreses y nosotros debemos aprender
a básicamente controlar nuestros pensamientos para por lo menos tratar de mitigar un poquito esa sensación, ¿no? Ahora, cuando hay exceso de estrés, les digo, y empieza también a haber otro desbalance hormonal. ¿Qué nos hace el estrés? Nos hace sentirnos irritables, nos hace sentir con hambre, nos hace buscar, como les digo, a veces emociones fuertes, nos hace buscar, sustancias que nos traten de hacer, entre comillas, olvidar. Entonces, pues esto lleva a muchas cosas, ¿no? No solamente un desgaste físico, sino también un desgaste emocional. Por eso, como les digo, es muy importante uno ser consciente de sus propios pensamientos y aprender a aceptar lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer y decir y saber poner límites, etcétera, etcétera, ¿no? Las que siguen, pues son las glándulas sexuales. Y básicamente las glándulas sexuales son los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. Y las glándulas sexuales producen hormonas sexuales, la testosterona, el estrógeno y se me fue la tercera, am, para básicamente llevar a cabo ese desarrollo que les decía de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, en el caso de los hombres, cuando empiezan a haber una producción de testosterona, hay un incremento de agresividad, hay un incremento en la masa muscular, es donde cambia la voz, este, empieza a haber, pues ya ahora sí, comportamientos sexuales, este, y en las mujeres se empieza a desarrollar el estrógeno, y el estrógeno es el que hace que se formen los pechos, se enanchen las caderas y empiece el ciclo menstrual. Entonces, estas hormonas se producen básicamente en estos lugares donde también se alojan las células reproductivas. En el testículo se forman los espermatozoides que entonces van y se depositan a la próstata para después ser eyaculados después. En el caso de las mujeres, el estrógeno se forma en los ovarios y en el útero. Y los ovarios, pues en los ovarios existen los óvulos, que es lo que una mujer menstrua y de que esperan ser fertilizados para generar un cigoto y este cigoto se desarrolla en feto. Entonces, básicamente, estos órganos tienen también esa función de generar estas hormonas para, para que se formen estos cambios o para que se hagan estos cambios, ¿sí? Entonces, son tanto cambios estructurales como cambios de comportamiento, ¿sí? Por eso notamos que ya cuando se entra a la pubertad, ya los niños adolescentes ya son más agresivos, son más peleoneros, quieren pues demostrar entre comillas, ¿no? Que son valientes, etcétera, etcétera. Y esto es porque tienen un exceso de testosterona y su cerebro no termina todavía de desarrollarse. Entonces no son juiciosos, más aparte, sus hormonas los hacen comportarse de maneras peligrosas, ¿sí? Entonces son cambios fisiológicos y son cambios de comportamiento. Y es lo que les decía, pues en el caso de que esto ocurra antes de los 11 años, pues es peligroso. Y la pubertad, los cambios de la pubertad ocurren en un periodo de aproximadamente de 3 a 5 años. Igualmente, en el caso, por ejemplo, también de la menstruación, puede empezar a lo más tardar a los 17. Si para los 17 años no hay menstruación en una persona, entre comillas, normal, entonces hay que acudir, al médico, ¿no? Para ver cuál es el problema. Y una menstruación muy temprana también es problemática, así que hay que ir al médico para evitar
también ese problema. Este, preguntas. Pues déjenles doy un espacio para copiar. Y aquí pues el páncreas, y el páncreas pues también ya hablamos del páncreas en el sistema digestivo. Y básicamente este se encarga de producir la insulina, y la insulina es necesaria para que las células puedan absorber la glucosa y y puedan entonces obtener energía de la glucosa. Entonces, cuando uno tiene problemas del páncreas, es lo que llamamos pues diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, donde ya el páncreas está atrofiado. En el caso de la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune donde se destruyen ay, perdón, las células encargadas de hacer la insulina, y la gente pues tiene un montón de azúcar en la sangre, y ese azúcar no se absorbe a la célula y no se puede utilizar. En el caso de la diabetes tipo 2 estamos hablando de que la persona tiene resistencia a la insulina, el páncreas produce y produce insulina, y de tanto, tanto y tanto ir como decía el dicho, de tanto ir al río el cántaro se rompe. Este, entonces se degenera, y es donde empieza a haber estos problemas, ¿no? Resistencia a la insulina ocurre cuando pues consumimos un exceso de carbohidratos, o básicamente nuestro cuerpo produce no produce, el cuerpo no está absorbiendo de manera eficiente la glucosa. Entonces, síntomas de resistencia a la insulina es el oscurecimiento en el cuello, en las axilas, en las ingles, nos empiezan a salir bolitas prietas en el cuello. Este, Esos son ya síntomas de resistencia a la insulina, de lo que vendría siendo prediabetes, ¿no? Y ya cuando uno tiene diabetes, pues exceso de sed, exceso de hambre, pérdida de peso. Eso ya es cuando la diabetes entró en un periodo, pues ya un poquito grave, donde necesita, pues ya tener la gente más cuidado, ¿no? Eh, y se preguntarán ustedes por qué perdemos peso y tenemos el azúcar alto. Porque las células no lo están absorbiendo. Esa energía ahí está, y nada más se queda sin aprovecharse. Entonces, que la orina empieza a oler dulce, que tenemos un sabor dulce en la boca, como les digo, empezamos a perder peso, orinamos constantemente. Todos esos son síntomas ya de diabetes que está pues fuera de control. Entonces, consecuencias de la diabetes tipo 2 es daño en los riñones, daño en el hígado, daño en el cerebro, daño en el corazón, porque literalmente pues traemos azúcar en la sangre, literalmente es azúcar, y el azúcar pues es un cristal, y los cristales cortan. Entonces, esto nos trae problemas, ¿sí? Entonces, la enfermedad más común por causas del páncreas, o el mal funcionamiento del páncreas, es la diabetes. Y sin páncreas, pues no podemos vivir. Si algo le pasa al páncreas, pues nos vamos a ir. No hay vuelta atrás. Sin páncreas no hay vida. Porque como les digo, es el órgano que se encarga de generar la insulina, y la insulina es una hormona necesaria para para poder vivir. Entonces, si no hay páncreas, pues no hay vida. Preguntas. Disculpe, maestro, ¿el páncreas es un filtrador? No es un filtro, es una fábrica. Ahí se producen cosas. El que es filtro es el hígado. El hígado es tanto fábrica como filtro, pero el páncreas es nada más una fábrica.
Ujú. ¿sí? Muchas gracias, maestro. De nada. Ahí es donde les digo que se produce la insulina. Maestro, pero y como la vesícula, ¿esa cuál es la función ahí de la vesícula? Porque a mí me la quitaron y yo sentí que empecé a tener muchos problemas ya. La vesícula básicamente es una bolsita donde se almacena la bilis. La bilis es una enzima que ayuda a digerir la grasa. Esto lo expliqué en la del sistema digestivo. Entonces, si uno ya no tiene vesícula, se le dificulta más digerir la grasa. Entonces, si uno come grasoso, le va a causar malestar estomacal, inflamación, diarrea, vómito, mareos, porque básicamente se le echa a perder la comida a uno adentro. Ah, Entonces, si uno ya no tiene vesícula, tiene que tener cuidado en su dieta y no comer exceso de grasas. Y mucho menos grasas como de res o de chivo, que son más difíciles de digerir. Entonces, ya lo que hace el hígado es soltar directamente la bilis al intestino delgado y ahí ya básicamente trata de este, mitigar, no mitigar, sino de digerir la grasa. Mientras que cuando uno tiene la vesícula, ahí se almacena, uno come grasa, se contrae la vesícula, suelta la enzima y ya hace su trabajo. Pero ya cuando no existe ese almacén, pues ya nomás es como una gotita. En vez de ser un chorro, es una gotita que va cayendo y a veces no es suficiente y uno se siente mal porque la comida se le rezaga ahí. ah, Sí, es lo que les contaba pues cuando estaba dando esta lección de que ahora en diciembre pues comí tamales y me fue como en feria porque pues estaban grasosos. Eran tamales de puerco y pues ya ven que los tamales pues la masa se amasa con manteca. ok. Entonces me sentía enjaquecado, me sentía con asco, me sentía pues mal y duré días hasta que no se me salió todo. Entonces, es simplemente eso, ¿no? De que uno ya tiene que tener más cuidado con las cosas grasosas. Ahora entiendo todo eso, maestro. Yo también me quitaron la vesícula y yo también decía, ¿por qué me siento así? Pero no sé, no entendía que era porque no tenía la vesícula. Sí, sí es por eso, de que ya uno no tiene vesícula, entonces ya comerse una pizza, comerse una hamburguesa ya no es tan fácil, comerse un tamal, este, yo duré tiempo que básicamente si me comía una hamburguesa a los 10 minutos tenía que ir al baño. Ahorita ya no tanto así. Y depende del lugar, porque también hay lugares más grasosos que otros. Este, y aún así, si yo ando en carretera, hablando del miedo a los viajes largos, si yo ando en carretera y tengo hambre y sé que no va a haber baño, evito la comida rápida. Aunque cueste más caro, mejor como fruta, porque hay gasolineras pues grandes de ahí de los paradas de Ujú. camiones donde venden que ensaladas de fruta y que no sé qué, y también venden que pizza, o que hay que un Wendy's ahí pegado, lo que sea. Este, y antes, cuando tenía vesícula, pues me comía mi hamburguesa y la. Ahorita no. Para evitar ese problema de decir no, que me agarre el tráfico en Los Ángeles y no hay dónde hacerme, mejor como fruta. Sí, porque Entonces, yo le dije al doctor y el doctor me dijo que en poco tiempo se me iba a volver a normalizar. Y no es cierto, nunca me normalicé jamás del estómago. no, no queda uno igual, no queda uno No. igual. Entonces ya es cuestión de que si ya uno sabe que le va a hacer daño, no salir, y de que si uno se va a comerse el antojito, se va a tener a las consecuencias. Prácticamente. Y de ya, pues, moderarse, pues, de que si me gusta el tamal, en vez de comerme cinco, me como uno. Ok. Igual de que si me voy a servir mi plato de pozole, pues ya no le echo cuerito, ya no le echo cebo, ya nomás lo que es la maciza y poquita carne, igual las carnitas. A mí me gustan las carnitas, pero las compro, me las llevo a la casa y me las como en la casa un sábado para sentirme mal el domingo y poder venir a trabajar el lunes.
porque si no, no. Entonces, y es por ahí de vez en Lo cuando, bueno es que es responsable, ¿verdad, maestro? pues sí, lo más que se puede. Entonces, hay situaciones donde uno ya sabe que le hacen daño las cosas y pues hay que evitar lo que le hace daño a uno, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta acerca del páncreas o del tema en general? No, maestro, gracias. Muy bien. Pues sería todo por hoy. Les digo, estos temas son cortos y no quiero empezar el otro porque me quedaría mucho. Entonces ya mejor lo dejo así. Y nos vemos mañana. Que tengan muy buena tarde. Gracias, profesor. De igual manera, cuídese. Gracias, Hasta maestro, que tenga mañana, buena tarde. maestro. Adiós. Gracias.